Un espacio auténtico, valiente y distinto. Fuera de lo convencional. Juego de Damas. De lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía, las damas lideran la radio sin pedir permiso. Aquí, la calle y la elegancia se unen para cambiar el juego. No es la radio de siempre, es Juego de Damas. Lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía, por La Bacana, 105.7 FM. Está con nosotros el doctor José Oppelman, luego de unas vacaciones que no le fueron concedidas, más las tomó, y le vamos a prohibir visitar otros programas. Solo puede ir al Mañanero una vez al año. Y por supuesto, no abandonar a sus damas. ¡Un aplauso! Bienvenido, doctor. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Felices de recibirlo y de que nos traiga luz sobre estos temas que están en el tapete y en lo que todo mundo suele opinar muchas veces desde el desconocimiento y a veces sin ni siquiera leer las leyes que se están discutiendo en algún momento determinado. Pero para eso lo tenemos a usted. Empecemos con una que le gusta a usted mucho, doctor, y es en relación al proyecto que ya de hecho el senador Cholitín Duluc retiró. No estoy de acuerdo con que lo haya retirado, pero bueno, ya vendrá el momento de esto, para que nos ponga en contexto en relación a qué significa una ley sobre discursos de odio. Mira, en términos generales, no se puede confundir la necesidad de una ley con su pertinencia o constitucionalidad, ¿verdad? La crítica mayor a la propuesta del legislador era que no había necesidad en la República Dominicana de una legislación de esa naturaleza. Y sobre todo en la forma que fue planteada. El tema controversial en lo que él planteó no es solamente el tema de las penas privativas de libertad y las sanciones a los medios de comunicación que donde se produjeran cualquier tipo de discurso de odio, sino más bien la definición que él tuvo a bien dar a la ley. Y él no solamente describía de manera vaga el discurso de odio, lo que daba pie a una subjetividad al momento de juzgar el delito, sino que establecía también la hostilidad. O sea, no se trataba solamente de penalizar el que con odio se expresara para generar violencia o rechazo que pudiera degenerar en otros tipos penales, ¿correcto? Sino que también estableció ahí la hostilidad. O sea, que el que fuera hostil con un grupo determinado ya estaba violando la ley, lo cual me parece un total despropósito. Sin entrar en consideraciones mayores sobre la ley, que ya fue sanamente descartada por el legislador y sin pretender hacer leña del árbol caído, ¿verdad? Entiendo que su motivación estuvo dada por las protestas que se realizaron en su provincia, a las cuales él prestó una gran oposición. Mira, yo creo que lejos de llamarlo un árbol caído, yo creo que fue una decisión acertada por el momento en que fue planteado este proyecto. Sin embargo, doctor, con sus luces me gustaría que al margen de esta ley que se propuso en República Dominicana, hablemos de la naturaleza de estas leyes en otros países que sí existen, de dónde surgen y qué es un discurso de odio, porque hay mucha gente que no entiende, que cree que un discurso de odio es decirle yo no quiero saber de ti, yo te odio, y tenemos referentes grandes, trascendentales e importantes históricamente desde el Holocausto hasta otras fechas más recientes, 1994, donde todo lo que estamos aquí ya teníamos uso de razón, con lo que pasó en Ruanda, esto por citar solamente algunos acontecimientos lamentables e históricos con grandes pérdidas humanas a raíz de discursos motivados por el odio. Mira, si bien es cierto esos eventos han ocurrido en el mundo, la realidad es que la moda de la ley que penaliza el discurso de odio viene dada por la cultura woke, ¿correcto? Esa cultura que tiene a bien ofenderse por todo y penalizar todo para aquellos que están contrarios a sus criterios extraliberales, ¿correcto? Esa cultura que no permite que a una persona se le llame por su nacionalidad, pero apoya que un hombre con testículos se le diga Luisa. Entonces, esta ley modelo, ¿verdad? Y que a un negro se le diga negro. No se puede eso.
pero sí hay que decirle Y a a un hombre, blanco se le mujer. puede decir blanco. Y No. sí hay que permitirle jugar en juegos de mujeres a hombres. Entonces, esa necesidad que se ha implantado de esa ley viene dada sobre esos eventos lamentables. Sin embargo, en la República Dominicana, que es el contexto donde nosotros tenemos que enmarcarnos, existen ya tipologías penales en el viejo Código Penal Dominicano de 1889 que castigan la incitación a cometer actos de violencia. Es decir, si alguien se para en una tribuna, en un programa, en donde fuera, y llama a una persona o a un grupo de personas determinado a agredir a quien fuera o a cualquier grupo, eso está penalizado por la ley dominicana actualmente. Pero doctor, otra cosa, actualmente la difamación y la injuria también tienen un recurso al que se puede acudir y te encuentras la protección de la ley cuando te sientes difamado, cuando te sientes injuriado. Pero la ley es un poco más amplia y lo que se está proponiendo, de lo que pude leer, veo que se está, la difamación y la injuria, que ahora pueden ser penados por ley con prisión, eso se está, ¿cómo se dice? Judicialmente. Derogando. Exactamente. Déjame deslindar lo que me dices. Primero quiero terminar con el tema del discurso de odio, porque es una legislación que ha venido a traer, o una propuesta que vino a traer confusión sobre la otra ley propuesta por el Poder Ejecutivo, que fue que no el tiene una fruto de cosa nada que ver con que la son otra. dos cosas totalmente divorciadas y separadas. Entonces, finalmente, sobre el tema del discurso de odio, su gran problema radica y ha radicado en otros países en la ambigüedad de la definición del discurso de odio. Y entonces, como es ambiguo, queda la subjetividad del juzgador establecer las sanciones. Hay un ejemplo muy claro de una persona que se paró frente a una clínica de abortos en Inglaterra a rezar en silencio y fue condenado por discurso de odio. Entonces, esos son extremos, Wow. Sí, un extremo. bajo esas subjetividades que en la República Dominicana no pueden existir, sobre todo por el contexto que nosotros vivimos. Pero bueno, si alguien me puede decir algún ejemplo... Yo puedo decirte algún ejemplo. De discursos ¿Pero de de qué? odio Para en la que termine. República Dominicana. No, porque lo hablábamos Sí. fuera y no tenía nadie en mente, pero tú mencionas que inciten actos de violencia, pero no discurso de odio puede ser el caso a Carla Álvarez, que le tumbaron el Instagram, que fue a un colmado. No, eso es rechazo, eso eso no es no es discurso odio. de No, odio. pero espérense, fue a Eso un es rechazo colmado. social, Irina. Es rechazo, pero rechazo. Y lo que le comentan de ojalá te desvivas. Eso es esto. incitación a la violencia. Pero y eso. Entonces eso el es- rechazo no lo puedes confundir con discurso de odio. pero a raíz de qué pasó eso? A raíz de mi un criterio. comentario de una A persona. raíz de mi criterio, de mi pensamiento, de lo que yo quiero expresar. En esa misma línea, Hopelman, de acuerdo a tu Y ahí entra perspectiva, la subjetividad de la hostilidad Y también. a ¿Cuál mí es me la gustaría, diferencia? escúchame, Emily, para que inicies con tu pregunta. A mí sí me gustaría que, como ya el tema de la ley del odio no está sobre el tapete, pero lo teníamos pendiente con el doctor, y esto es un programa plural y democrático, me gustaría que hablemos de lo que está en el tapete y que es una discusión que se mantiene, que es la modificación a la ley de libertad de expresión y difusión del pensamiento, a la que algunos se oponen y a la que otros marcharán y a los que otros estamos de acuerdo. Mira, a título personal, como profesional del derecho y ente social que soy, yo reconozco la necesidad de actualizar la ley 6132 y reconozco la necesidad de regular el negocio de la comunicación digital. ¿qué dice esa ley? Más no así regular el discurso de la comunicación digital. Son cosas totalmente distintas y separadas. Una cosa es que el Estado quiera regular el negocio de la comunicación digital y la forma en que eso se hace y cómo el Estado puede identificar a los responsables detrás de cualquier plataforma o cuenta. Y otra cosa es regular lo que allí se dice. Y sobre esa parte sí no estoy de acuerdo. O sea, que usted está de acuerdo en que... Que la plataforma tiene que tener un responsable. En que con todo el libertinaje que existe hoy, cualquier persona sin la necesidad de estar frente a un televisor porque lo quiso, sino que entre a un negocio, como me ha pasado a mí, que entro a un negocio y un YouTube puesto, y que usted ande con un muchachito de 6 o 7 años y que aparezca un HDP que diga allí... No, porque usted haga un incesto con su madre, en las palabras más explícitas del Sí. mundo. Hágale una felonía a su papá, en las palabras más explícitas del mundo. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso entra dentro de otro ámbito.
Una Aquel- autorregulación. aquel que tenga ese discurso podrá ser perseguido, como ya sabemos. Ahora, con lo que yo no estoy de acuerdo es con que haya un órgano que verifique lo que cada quien dice de manera subjetiva y de manera administrativa establezca sanciones. No sanciones sobre la persona, sino sanciones sobre el medio. Porque el medio no habla solo. YouTube no habla solo. No. RCC Media no habla solo. No. Juego de Damas no se para ahí en la puerta y presta unas No, más declaraciones. tiene caras y voces. Entonces, eso debe enfocarse en las personas, no en los medios. Entonces, pareciera ser que el interés de la ley, que, reitero, lo que le dio origen es legítimo, se enfocó mucho más en el control de lo que se dice y de las plataformas que en deslindar entre el control del negocio de la comunicación digital y el límite de la libertad de expresión. Dejando al margen el tema del discurso del odio, por ejemplo, que es un tema también muy importante, ¿cuál es la diferencia entre injuria y difamación? Es muy simple. La injuria es una afirmación grotesca y ofensiva, y la difamación es la imputación de un hecho específico. Me explico. Fulano es un ladronazo. Eso es una injuria. Una difamación sería: fulano se robó un carro del parqueo. Son cosas totalmente diferentes. Ya. Pero bueno, son delitos hermanos y sus elementos constitutivos son distintos. La realidad es que hay que regular la comunicación de alguna manera, pero hay que hacerlo sin transgredir los límites constitucionales y que no se vea que el Estado quiere tener control sobre las plataformas digitales, porque ahí habrán discusiones de carácter constitucional, incluso, que pudieran dar al traste con la inconstitucionalidad de una ley o parte de una ley que a todas luces la sociedad la quiere, porque es evidente que hay un descontrol excesivo sobre la comunicación en los medios digitales. Entonces, usted como abogado, ¿qué propondría? ¿Que se restablezca la ley, que se cambie, que se modifique, que la suavicen? Hay que hacer cambios sustanciales a la ley. Okay. Por ejemplo, y le voy a poner un ejemplo rápido que ustedes lo van a entender. Las tendencias internacionales sobre los delitos de la palabra es despenalizarlo, es decir, no establecer delitos de cárcel. Que eso es lo que está pasando en la modificación actual. Eso es una mentira. Eso es una mentira. La despenalización de la que se ha injuria. vendido de manera errada. No sé quién lo dijo ni por qué, porque la ley no dice eso. Reitero. La modificación la despenaliza. La ley deroga la ley 6132, que establecía la difamación e injuria cometida a través de medios audiovisuales, o sea, radio y televisión. Ajá. Correcto. Pero la difamación ordinaria del Código Penal queda vigente. Y la difamación que se comete a través de las plataformas digitales, que aplica la ley 53-07 sobre crimen y delitos de alta tecnología, queda vigente. Ay, pues yo me alegro. Entonces, la única despenalización que hay, la única realidad que tiene la ley propuesta es que a las únicas personas que se le van a imponer pena de cárcel cuando le cometan difamación e injuria, ¿usted sabe a quién es? ¿A quién? A los funcionarios públicos. Entonces, el estándar internacional lo que manda es que los funcionarios públicos y aquellos que tienen una presencia pública activa en la sociedad están sujetos a un mayor grado de flexibilidad en cuanto a la evaluación del daño que puedan ser causados por el escrutinio público, Por la fruto de sus naturaleza. propias funciones. Exactamente. Entonces, ¿me entienden por qué digo que el objeto de la ley es loable, lo que se persigue es bueno, pero la redacción no tuvo, desde mi óptica, el fin que se perseguía? Y eso puede mejorarse. Por esa razón no hay que tirarle en el zafacón. José, Isaura mencionaba algunos países y mencionaba en su alusión Alemania, por ejemplo, que actualmente tiene leyes que, aunque te permite la libre expresión y todo lo demás, también tiene sus límites. ¿Cómo podemos nosotros entonces seguir el ejemplo de países como ese, como Alemania, que realmente en cuanto a lo social está muy desarrollado en todo el sentido de la palabra, para alcanzar eso, si no podemos hacer o tomar medidas como ellos hacen? ¿Entiendes? O sea, ¿por qué no podemos limitar
Porque todo el que se preocupa por la limitación o por estas leyes es porque claramente está asustado porque lo que dice o cómo ejerce su libre expresión aparentemente no es de la manera correcta, porque esto es por el bien de todos. Entonces, si ya tenemos ejemplos de países que están desarrollados, que funcionan políticamente mejor que nosotros en muchos aspectos, ¿por qué no podemos seguir su ejemplo? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto? Si tú dices, no, ya todo eso está en la ley, ya todo eso existe. ¿Por qué si todo eso existe, tenemos tantos ejemplos? Mira el caso de los dos acusados que ahora son inocentes, de la joven que falleció en la compañía, en la fábrica. Por esa razón hay que preservar a las personas la presunción de inocencia. Pero bueno, ya ese es otro tema. Es otro tema. Sí. Ahora sí te voy a decir y te voy a dar tu respuesta. Y Saura la va a entender desde el corazón, porque lo está viviendo. Si ustedes me encuentran en la ley propuesta facilidades y procesos simples, asequibles y rápidos para aquel que haya sido ofendido, difamado, injuriado o afectado en su honra, pueda perseguir al que le dañó con un exceso en la libertad de expresión, entonces la ley tiene su propósito cumplido. No existe. Eso quedó fuera de la ley. Pero, Entonces, pero doctor, usted cada sabe... quien que sea ofendido, que sea difamado, va a tener que irse al mismo viacrucis que existe. Yo pensaba que esta ley me venía con un proceso sencillo, con un proceso simple, para que si a mí me ofenden, me difaman o me injurian, yo pueda irme rápidamente a un proceso sin mayores complicaciones, sin mayores trámites, que sea gratuito, expedito, para que esas sanciones puedan servir de incentivo negativo a que la persona se translimiten en la libertad de expresión. Y el derecho penal está exactamente diseñado para eso, para que las personas lo vean como un freno, como un incentivo a no hacer algo. Por eso se le llama incentivo negativo. Entonces, eso también quedó fuera de esta ley. Entonces, ¿por qué no a las personas que son los que sufren realmente la afectación, llevarlos a un proceso sencillo y rápido que pueda reparar el daño que han causado? ¿Cuánto tiempo tiene usted en su proceso de difamación e injurias? Muchísimos años. Vamos, yo creo casi 3. Imagínese, y usted no ha pasado ni siquiera el primer escaño. Entonces, si eso queda de lado en esta ley, la finalidad de la ley no era proteger a la ciudadanía, era controlar la comunicación digital. Entonces, por esas razones, no es que tenemos que votarla la ley, ni salir a despotricar contra aquellos que la hicieron, no. Lo que hay es que modificarla, lo que hay es que arreglarla, perfeccionarla, llevarlas a un punto donde la sociedad se sienta satisfecha y que sea una ley que pueda ser viable, que sirva como aliciente y medicina para el mal que todos estamos sufriendo. Yo he sido víctima de difamación en estos días a raíz de la marcha de Friusa. Hubo un par de pachoteros ahí que dijeron de todo de mí. Entonces, yo que soy abogado, me conozco el procedimiento, tengo una oficina funcionando, tengo mensajeros, tengo muchísimos amigos que pueden ayudarme a fungir como abogado de ese proceso. Tiene una corbata que mete terror. Lo he pensado 50 veces. ¿Tú sabes por qué lo he pensado 50 veces? Por el vía crucis que hay que pasar ahí. Claro. Entonces, si la idea es que la gente empiece a controlarse sobre lo que dice, entonces vamos a generarle un procedimiento sencillo para que Isaura, cuando le digan de todo, pueda ir allí rápidamente y le pongan su sanción a quien se la merezca. No, y para evitar, no en mi caso, porque en el mío La ya, venganza imagínate. privada. Pero tú te imaginas, ya porque en este punto, con tantos años en los medios, la gente se blinda y las familias suelen entender y hasta apartarse de este tipo de cosas. Pero va a aparecer un día un papá, un hermano, Un hijo, exactamente, un familiar doliente, de eso que uno tiene que no conocen la segunda, sino que van de primera a cuarta y van a tomar justicia por sus manos, y eso no puede ser en estos tiempos. Eso es lo que hay que evitar. Doctor, finalmente, si desea agregar algo más que usted considere relevante en su participación, este es el momento para ya su despedida. Para poder avanzar en las soluciones sociales que amerita la República Dominicana, hay que hacerlo con humildad. Y esa humildad es la que yo le llamo a que tengamos a los que están envueltos en ese proceso. Humildad para escuchar los argumentos que no nos gustan y humildad para entender que tal vez mi criterio no es el correcto. Y solamente así podremos tener una ley que satisfaga la necesidad social, que es evidente.
Muchísimas gracias, doctor. Póngale ahí sus redes sociales para que lo sigan, solo para temas legales, ¿eh? Alto en jugada. Pero no te vayas de la partida. En breve